Buenas tardes con todos, espero se encuentren bien. Bueno, en el video de hoy vamos al segundo insumo, ¿cierto? Vamos a entrenar eh, una red neuronal que les sirva a ustedes de punto de partida de su taller, ¿cierto? Del taller. La idea es que ustedes mejoren el modelo que yo les estoy entregando a continuación y traten de lograr el mejor modelo posible, ¿cierto? O sea, tienen que probar con diferentes arquitecturas y ya miramos que la nube de puntos es muy compleja, ¿cierto? Para definir una sola arquitectura, ya que es un problema, digamos, con datos reales y, y la realidad es así, digamos, es tristemente así, digamos, esta es la realidad. No podemos determinar visualmente el número de capas a priori, ¿cierto? Por el momento lo, lo que yo les sugiero es que prueben diferentes arquitecturas y quédense con la arquitectura que les dé mejor. Por el momento yo voy a entrenar una arquitectura, ¿cierto? Para que ustedes tengan un punto de partida. Entonces, bueno, yo aquí ya me conecté con el Drive. Aquí miren, estoy leyendo el conjunto de datos de entrenamiento, ¿cierto? ICFES-Train. Recuerde que tenemos dos conjuntos, ¿cierto? El de clasificación, que es el que ustedes van a tener que entregar ya clasificado con el modelo que vamos a entrenar a continuación, ¿cierto? La idea es que ese modelo ustedes lo mejoren, ¿cierto? El modelo que yo les estoy indicando aquí, traten de mejorarlo, bueno, para que ganen la competencia, ¿cierto? Entonces, miren, yo aquí estoy leyendo el conjunto de datos de train. Dejé como índice de columna la columna cero, ¿cierto? O sea, el estu consecutivo, que es el identificador de registro, va a ser el índice de ese data frame. Del resto tengo las demás variables, ¿cierto? Son 32 columnas tenemos inicialmente, ¿cierto? Eh, ¿Qué habíamos dicho? ¿Cierto? El primer paso, se los voy a dejar para acá, que es transformar eh, nuestras variables categóricas a dummy, ¿cierto? Eso ya lo miramos en una práctica, por lo tanto ustedes lo tienen que tener claro. Entonces miren, aquí obtengo mi conjunto de datos dummies, ¿cierto? Donde se incrementaron el número de columnas. Miren, pasé de tener 32 columnas a ahora tengo 96 columnas, ¿no? Entonces, miren, tengo las variables que son numéricas, esas variables no cambian, esas quedan así. Pero, por ejemplo, aquí tenemos, a ver, una variable categórica, una variable dummy. Eso, por ejemplo, es tu género masculino, miren, uno y cero. Miren, es tu depto reside en Bogotá. Esta es otra variable dummy. Y lo mismo para las demás, ¿no? Por acá tenemos eso, miren, FAMI Educación Madre, técnica o tecnológica incompleta, FAMI Educación Madre, técnica o tecnológica completa, ¿cierto? Esas son variables dummies. Aquí tenemos los niveles de Sysben, miren, Sysben nivel uno, Sysben nivel 2, Sysben nivel 3. Eh, Sysben no está clasificado por el Sysben. ¿Qué tenemos? Los pisos, miren, los pisos del hogar, burda, tabla, tablón, pisos de madera, pulida, baldosa, tableta, mármol, alfombra, en fin, ¿no? Aquí tenemos las 96 variables dummies, ¿no? En total, ¿cierto? En total ya tenemos 96 variables. Inicialmente teníamos 32, ahora trabajamos con 96 variables dummies. Aquí voy a mirar alguna estadística para mirar cómo está la clase, ¿no? Miren, la clase uno, o sea, hay 21.195 estudiantes de clase uno, ¿no? O sea, estos son los que no estudiaron una carrera universitaria, ¿cierto? Y tan solo 9.340 son de clase cero, o sea, estos son los que lograron terminar su carrera universitaria. Miren que digamos, la gran mayoría, o sea, es más probable que una persona
no estudie, ¿cierto? Esa es la realidad del país. Miren, hay más personas que se quedan sin estudio, ¿no? Son pocos los que logran terminar una carrera universitaria. Eh, bueno, aquí vamos a analizar los valores faltantes, ¿cierto? Sí, miren, aquí hay columnas que tienen valores faltantes. Por ahora yo las voy a imputar con un cero. Ustedes podrían hacer un método de regresión para imputar esas variables, pero bueno, eh, yo a modo práctico lo voy a dejar. Si una variable tiene valores nulos, yo le voy a imputar un cero, ¿cierto? La voy a completar con cero. Y aquí miren, ya no tengo variables con datos faltantes, ¿cierto? Aquí todos los registros ya están completos. En total tenemos 96 variables, ¿cierto? 96 variables. El siguiente paso es separar las x de las y, ¿cierto? Separo las x de las y. Entonces tengo el conjunto de datos x y tengo la y que es nuestra clase, ¿cierto? Con esto yo voy a mirar cuántas variables tengo, 95, ¿no? Entonces la capa de entrada va a tener 95 neuronas, ¿cierto? ¿Cuál es mi propuesta? Pues yo voy a probar, digamos, como les menciono, el problema es muy complejo, por lo que no se puede determinar a priori el número de neuronas en cada capa, ¿cierto? Pero yo voy a probar con una arquitectura, ¿no? Ustedes tendrán que intentar mejorar lo que yo estoy haciendo. Bueno, primero, miren, tengo 95 variables de entrada, ¿cierto? Por lo tanto, la capa de entrada va a tener 95 neuronas. En la capa oculta voy a tener 10 neuronas, ¿cierto? O sea, miren, definí una capa oculta 1 y una capa oculta 2, también 10 neuronas, ¿no? Que se van a activar, las dos capas ocultas se van a activar con la función de activación ReLU. Y finalmente, en mi capa de salida, ¿cierto? Voy a tener dos neuronas, ¿cierto? Una para representar la clase 0 y otra para la clase 1. Y la función de activación va a ser la función logística softmax, ¿cierto? Esta es la función de activación de la regresión logística para que me dé las probabilidades de cada clase, ¿cierto? Entonces simplemente aquí, bueno, a la red que yo definí acá le adiciono la capa oculta 1, la capa oculta 2 y la capa de salida, ¿cierto? Entonces miren que es una arquitectura de cuatro capas, ¿cierto? Tenemos la capa de entrada de 95 neuronas, una capa oculta con 10 neuronas y una capa oculta 2 con 10 neuronas también, ¿cierto? Y la capa de salida con 2. Bueno, aquí llamo a Keras Classifier, ¿cierto? Voy a definir aquí, le voy a establecer la arquitectura, ¿cierto? Que es la que yo definí acá arriba. Para no demorar, voy a simplemente entrenar con 5 épocas, con un tamaño de muestra por cada iteración de 5, ¿cierto? Entonces ahí definí el modelo. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, para evaluar el modelo, inicialmente voy a separar la población en 80-20, ¿cierto? 80 para train y para test voy a dejar el 20%. Y voy a entrenar el modelo, miren, o sea, lo voy a entrenar con el 80% del conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Y el otro 20% lo voy a dejar para testear esa red neuronal. Entonces, bueno, ahí está procesando el modelo. 5 épocas las tiene que terminar, no tendría que demorarse tanto, ¿no? Ya va 3 épocas, ajá, 4 épocas. Y listo, terminamos, ¿no? 5 épocas. Acá creo una función
para evaluar ese modelo, simplemente yo le paso las XTs, las XTrain, el modelo que se acaba de entrenar, las YTs y las YTrain, ¿cierto? Y con esto simplemente, miren, yo arrojo las predicciones que da el modelo en test, lo mismo para el conjunto de train, imprimo la matriz de confusión en test, la matriz de confusión en train, el accuracy en test, lo mismo el accuracy en train, y esta es la métrica con las que yo les voy a evaluar, ¿cierto? Accuracy balanced, ¿cierto? Imprimo la accuracy balanced en test y lo mismo en train. Y simplemente aquí llamo la función, miren. Llamo a la función evalModel, le paso las xt's, las xtrain, la variable modelo que acabé de entrenar, ¿cierto? El modelo que acabo de entrenar con 5 épocas, las YTs, que es el 20% del conjunto de prueba, y las YTrain, que es el 80% del conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Entonces con eso ejecuto y miramos las predicciones. Uy, aquí qué pasó, me dio un error. Ah, me dice que no tengo Confusion Matrix. ¿Qué pasó? ¿No importé Confusion Matrix? No, me falta importar aquí Confusion Matrix. No sé por qué se me borró. A ver. ¿Qué era Classifier? Ah, sí, están acá más abajo. Voy a pasar esto arriba. Eso, estos imports me faltaban. Me falta, ajá, aquí ya importé Confusion Matrix, ajá. Eso, entonces miren, aquí tenemos, esta es la matriz de confusión para el conjunto de test, ¿cierto? Esta es la matriz de confusión para el conjunto de train. Aquí veremos la accuracy en test es de 0.78, la accuracy en train es de 0.77 y aquí está la métrica que nos interesa, ¿cierto? La accuracy balanceada en test es de 0.76 y la accuracy balanceada en train es de 0.77, ¿cierto? Entonces es un buen modelo, ¿no? Aparentemente, ¿no? Para el problema complejo que tenemos algunos buenos resultados, ¿no? La idea es que ustedes mejoren esto, ¿no? Esto es un tipo de validación que se llama por separación de la muestra, ¿no? O sea, separamos la muestra en dos partes, ¿cierto? En el 80% para entrenamiento y el 20% es para validación. Existe otro método que se llama validación cruzada, ¿no? Y lo voy a mencionar acá, miren, con este gráfico. ¿En qué consiste el método de validación cruzada? El método de validación cruzada consiste en generar n número de muestras de nuestro conjunto de datos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vamos a generar 4 muestras, miren. Voy a generar esta muestra, muestra 2, muestra 3 y muestra 4, ¿cierto? Por cada muestra, miren, se va a tomar una parte para validar, o sea, la parte de color rojo va a ser para validar el conjunto de datos y la parte de color azul va a ser para el entrenamiento del modelo, ¿cierto? Entonces, miren, en esta parte, para esta muestra, voy a entrenar con estos tres primeros y valido con el primer bloque en rojo. Para la segunda muestra, miren, entreno con los otros tres y voy corriendo
el punto rojo, ¿cierto? O sea, con esto va a ser ahora la validación. Lo mismo para cada muestra, ¿cierto? Por lo tanto, miren, en este ejemplo se particionó todo el conjunto de datos en 4 muestras, ¿cierto? Miren, en 4 folds, ¿cierto? Sí, se les conoce como folds. Por cada muestra yo entrené, ¿cierto? Obtuve un modelo de clasificación y lo validé con la parte de color rojo, ¿cierto? La parte de color rojo es para prueba y la parte de color azul es de entrenamiento. Por lo tanto, miren, voy a tener la evaluación para este modelo, la evaluación para este otro modelo, la evaluación para este otro modelo y la evaluación para este otro modelo. Simplemente al final a cada evaluación le calculamos el promedio, ¿cierto? Y esa es la validación cruzada. Miren que en este caso yo no estoy particionando eh, el conjunto de datos en 2 partes, ¿cierto? En 80 y 20. Simplemente estoy haciendo varias particiones de mi conjunto de datos y está entrenando por cada muestra un modelo, ¿cierto? Al final, simplemente esas evaluaciones se promedian y eso es la métrica o el resultado de nuestro modelo, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto? Simplemente miren, defino el número de folds, ¿cierto? O el número de particiones o muestras. Le voy a decir que sea de 4. Y con la función crossValScore, que yo importé por acá arriba. A ver, ¿dónde la tenía importada esta? Sí. Sí, miren, acá está. CrossValScore, vamos a realizar la validación cruzada. Entonces, miren, para la validación cruzada, ¿qué le tengo que pasar como parámetro? Le paso como parámetro el modelo, nuestro conjunto de datos completo, ¿cierto? X y las Y, ¿cierto? Las variables que yo separé, miren, aquí tengo las X y nuestra clase. Y el número de false, ¿cierto? El número de false que yo definí aquí es de 4 false. Y la métrica. La métrica de evaluación va a ser la accuracy balanceada, ¿cierto? Entonces, aquí miren, si yo ejecuto esto, el que va a hacer, miren, va a entrenar 4 modelos, ¿cierto? Porque nuestro fault es de 4. Va a entrenar 4 modelos por cada una de esas muestras y va a validar, ¿no? Entonces miren que el número de iteraciones que va a hacer cada modelo es de 5, miren. Por ejemplo aquí ya terminó un modelo, miren. 5, ajá. Aquí sigue el otro modelo, miren, con la otra muestra. Otras 5 iteraciones. Y bueno, esperemos que termine un poco. Eso, aquí terminó la validación cruzada, miren, y el promedio de todos los modelos es de una accuracy balanceada del 73.33%. Aquí si quieren podemos mirar los resultados individualmente, miren. O sea, miren, con la primera muestra nos dio un resultado del 0.77, con la segunda de 0.71, con la tercera de 0.69 y con la cuarta o con el cuarto fold nos dio 0.74, ¿cierto? Si promediamos esos 4 resultados nos da una validación cruzada del 73.33%, ¿no? Vamos a mirar cuánto nos dio separando el 80-30, nos dio un 0.76% en test, ¿no? Entonces se recomienda que se hagan estos dos tipos de validaciones, ¿no? La idea es que den similares, ¿no? Miren que es un modelo que al parecer es confiable. Parece que si yo logro clasificar el conjunto que tengo que entregar clasificado, por ahí ya me doy un indicio que al menos espero tener un 73%, ¿cierto? O un 70, o al menos superar el 70%, ¿cierto? De acuerdo a a las validaciones que hicimos, ¿no? Miren que tanto por el método de
partición de la muestra, que nos dio en test una accuracy balanceada del 76%, y por el método de validación cruzada, ¿cierto? Nos dio en promedio 0.73%. Entonces yo creo que es un modelo que va a superar el 70%, ¿no? Esa es la forma de validación de los modelos, ¿no? Por partición de la muestra o por validación cruzada o cross validation se le conoce. Bien, ahora vamos a mirar otro tema, es seleccionar el punto de corte, ¿cierto? Recordemos que la capa de salida tiene dos neuronas, ¿cierto? Miremos acá en nuestra arquitectura. Ajá, miren, tiene dos neuronas nuestra capa de salida, por lo tanto vamos a tener el representante, ¿cierto? ¿Qué pasa si la neurona que representa la capa 1 nos da un 0.6 y la neurona que representa la capa 0 nos da un 0.4? ¿Qué neurona se activa? Se activa la neurona de 0.6, ¿cierto? La neurona de la capa de la clase 1, ¿cierto? Entonces, por defecto, si nosotros usamos la función predict, ella se activa si supera el 0.5, ¿cierto? Con el área con el área bajo la curva, que vamos a mirar acá, o curva ROC, nos sirve para seleccionar o establecer el punto de corte óptimo. Entonces, bueno, voy a hacer una prueba, miren aquí. Voy a copiar los datos de test, ¿cierto? Las X de test las voy a copiar acá en datos de prueba. Simplemente saqué una copia del conjunto de test. A datos prueba test le voy a poner la clase, ¿cierto? La clase real, que es yTest. Y miren, voy a predecir, voy a sacar la probabilidad de la clase 0. Simplemente llamo al modelo que yo tengo entrenado, modelo.predictproba, y le paso las X de test y le digo que sea el representante de la clase 0, ¿cierto? O sea, la probabilidad de la clase 0. Y lo mismo para la probabilidad de la clase 1. Simplemente le paso las mismas X test, pero aquí le pongo 1, ¿cierto? Y también arrojo la predicción que arroja el modelo. Miren, modelo.predict xtest. Y aquí voy a visualizar los 5 primeros registros. Entonces, miren aquí, miremos los 5 primeros registros al final. Eso, miren, aquí la clase es el valor real, ¿cierto? La probabilidad de 0, o sea, nos da 0.64, ¿cierto? Esta es la neurona 0. Y la probabilidad de 1, o sea, la neurona de la clase 1 es de 0.35. Si sumamos las dos probabilidades, nos tiene que dar 1. Entonces, miren, ¿cómo clasificó el modelo? El modelo clasificó como clase 0. ¿Por qué? Porque 0.64 supera a 0.5, ¿cierto? Es mayor que el punto de corte es 0.5, entonces lo clasificó como clase 0. Y resulta que era de clase 1, miren, este es un error que cometió el modelo, ¿no? Este primer registro, miren, en mi caso, ¿cierto? Aquí tenemos el segundo registro, miren, la probabilidad de 0 era de 0.64 y el modelo lo predijo como 0, está correcto, es un acierto. Miren, aquí hay un error, ¿cierto? Miren, la clase real era 0, la probabilidad de la clase 0 nos dio 0.46, la probabilidad de clase 1 nos dio 0.53, por lo tanto el modelo lo clasificó como 1, ¿cierto? Cuando era 0. Aquí tenemos dos aciertos del modelo de la clase 1, miren, que tienen una probabilidad del 0.92 y del 0.86, es una probabilidad muy alta, ¿cierto? Entonces el modelo, miren, son aciertos de la clase 1 estos dos. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con la curva de ROC? Con la curva de ROC podemos seleccionar el punto de corte óptimo del modelo, ¿cierto? O sea, podríamos mirar si 0.5
es el punto de corte óptimo para poder clasificar un registro, ¿cierto? O los registros de nuestra población. Entonces la idea es que si la probabilidad de uno es mayor a 0.5, los va a clasificar como clase 1. Ese está por defecto, entonces, pero no sabemos si es el punto de corte óptimo. Entonces, para esto vamos a graficar la curva de ROC, que ya les voy a explicar en qué consiste. Miren, entonces la curva de ROC simplemente aquí tenemos, miren, me interesa de la clase 1, ¿cierto? Obtener la clase positiva, que son los que no logran estudiar. Entonces aquí voy a calcular la probabilidad de X test de la clase 1, ¿cierto? De la clase positiva, miren. Y aquí voy a elegir el punto de corte. Inicialmente el punto de corte de la red neuronal está en 0.5, ¿cierto? O sea, por defecto, si la probabilidad de 1, o sea, la probabilidad de la neurona 1 supera el 0.5, él lo clasifica como 1. Si la probabilidad de la neurona 1 no supera 0.5, él lo clasifica como 0, ¿cierto? Entonces, le digo, miren, 1 si x mayor o igual a 0.5, de lo contrario 0. Entonces, miren, tengo esta área bajo la curva, 0.76. A ver, ajá. 0.76. Entonces, ¿qué significa esta área bajo la curva? Miren, es el porcentaje, como quien dice, de acierto, ¿cierto? De la clase positiva, miren. Entonces, un modelo que logra clasificar correctamente todas sus clases, ¿cierto? Tendría un cuadrado acá cerrado, digamos, ¿no? Esto cerrado, y el área bajo la curva sería de 1, ¿cierto? Ese es un modelo perfecto, ¿cierto? En nuestro caso, si nosotros elegimos el punto de corte de 0.5, ¿cierto? Acertaríamos, o nuestra área bajo la curva sería el 76%, del 76%, ¿cierto? De la clase positiva. Entonces, miren, la idea es como que ustedes traten de jugar. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora el punto de corte de la probabilidad de clase 1 no es 0.5, sino 0.55? Miren, el área bajo la curva aumentó, ¿cierto? O sea, 0.77, ¿cierto? O sea, entre más aumente la probabilidad, como que se garantiza que más positivos va a encontrar, ¿cierto? Pero tampoco es conveniente aumentarla tanto, porque si no, el punto de decisión se vuelve muy inestable, digamos, ¿no? La idea es como que jugar con un valor, por ejemplo, yo creo que hasta 0.6, a ver, miremos 0.6. Con 0.6 también el 0.77%, ¿no? Entonces, miramos con 0. A ver, miremos con 0.45. Con 0.45 baja, ¿cierto? Baja el área bajo la curva. O sea, hay más riesgo de encontrar un 1, digamos, que en realidad sea 0, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo creo que un valor óptimo, por lo que me estoy dando cuenta de este conjunto, podría ser 0.6, ¿no? Esto es en el caso mío, ¿cierto? Ustedes tienen que mirar cómo ajustan su modelo, ¿cierto? Cómo ajustan el punto de decisión de su modelo. Entonces la idea ya no va a ser si en este modelo, por ejemplo, esto, por ejemplo, miren, 0.53. Ahora la probabilidad de 1, el punto de corte ya no va a ser 0.5, sino 0.6. Con esto, este tipo de error desaparece, miren, ya que este sería clase 0, ¿cierto?
ya no sería clase uno y por lo tanto lo clasificaría correctamente, ¿no? O sea, esto lo podemos validar con la curva de ROC, ¿cierto? Miren que si yo lo dejo en 0.5, el área bajo la curva, o sea, obtuve 76% de aciertos de la clase positiva, miren. Eso es dejando el punto de corte en 0.5, pero si yo lo establezco en 0.6, el área bajo la curva aumenta, miren, 0.77, ¿cierto? Entonces yo creo que ese va a ser el punto óptimo de área bajo la curva. Entonces yo voy a clasificar como positivo si la probabilidad de la clase uno es mayor a 0.6, lo clasifico como positivo. Si es menor, sería un punto negativo, ¿cierto? O sea, uno de la clase cero. Entonces esa es la aplicación también de la curva de ROC, ¿cierto? O sea, podemos elegir el punto de decisión que nos convenga para nuestro modelo, ¿cierto? Entonces yo lo voy a dejar en 0.6 porque por defecto, si nosotros aplicamos la función predict, está en 0.5. Y bueno, finalmente, ya para terminar este video, voy a guardar el modelo, ¿cierto? Miren, para no volverlo a entrenar. Como sugerencia, cuando vayan a clasificar el otro conjunto de datos, yo les sugiero que entrenen su modelo con todos los datos. O sea, con X y Y, no con el 30, ni 20, ni 80, 20, ¿cierto? Entrenan con todo el conjunto de datos. Cuando ya vayan a clasificar, ¿cierto? Después de validarlo, una cosa es validar nuestro modelo. Ya sabemos que por ahí le vamos a pegar al 70% de las de clasificación. Eso es de acuerdo a la validación que nosotros hicimos, ¿cierto? Ya tenemos un indicio de cómo nos va a ir, digamos. Entonces yo les recomiendo a ustedes que aumenten, traten de mejorar el modelo que yo les estoy presentando, ¿no? La idea es que va a obtener un 5 en la materia el estudiante o el grupo que tenga el mejor modelo. Entonces miren, yo aquí voy a entrenar finalmente mi modelo con todos los datos y lo voy a grabar. Lo voy a grabar en mi drive y se va a llamar modelo profe.icfes.h5. Así se va a llamar mi modelo. Bueno, aquí voy a esperar un rato a que termine. Eso, aquí terminó el modelo. Entonces miren, aquí se entrenó el modelo y lo grabé, ¿no? Lo grabé así. Si yo me voy al drive, a la ruta, miren, el modelo quedó guardado acá. La idea es entrenar el modelo una vez, ¿cierto? O sea, después de que yo lo entrene ya no hay necesidad de volverlo a entrenar para clasificar, simplemente ya lo cargo de la memoria y voy a clasificar el conjunto de datos ICFES Classification, que es el que ustedes me tienen que entregar, ¿cierto? Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Por último, yo les recomiendo también, ¿cierto? Que graben las variables, por ejemplo, estas variables de entrenamiento, eh, las x.conus las graben, ¿cierto? También. Entonces, miren, yo las voy a grabar. Variables entrenamiento.dat, ¿cierto? O sea, esta lista de variables las voy a guardar. Después en el siguiente video vamos a mirar por qué yo tengo que almacenar estas variables. O sea, por qué tengo que guardar las variables con las que yo entrené el modelo, ¿cierto? Eso lo vamos a mirar en el siguiente video. Entonces, bueno, hasta pronto, muchachos. Grabo estas variables. Miren que quedaron acá también, variables entrenamiento. Ya grabé el modelo y las variables. Entonces, en el siguiente video vamos a mirar cómo usar este modelo para clasificar el conjunto de datos que ustedes me tienen que entregar. Hasta el siguiente video, muchachos.